nuestra vida. Cada día Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Por medio de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos oír de Dios, queremos saber de Dios, pero no leemos su palabra. Así es de que vamos a poder nosotros aprender de Dios, vamos a poder saber lo que Dios quiere y hablar a nuestra vida cuando nosotros nos dispongamos, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente el versículo 11, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Recuérdense que el tema es conociendo a Dios por medio de la Biblia, que es su palabra. Y dice así, primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando nosotros venimos y predicamos, cuando nosotros venimos y tomamos este lugar, nosotros le pedimos al Señor la dirección siempre en oración antes, ¿verdad? Y tratamos de que Dios nos dé una palabra para poder compartirla. Entonces queremos hacer lo que dice acá, porque acá nos dejó por medio del apóstol Pedro, cómo nosotros podemos hablar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová Dios de los cielos y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nos está dando una señal, una pauta para que cuando nosotros vengamos a este lugar santísimo a hablar de la palabra del Señor, que lo hagamos conforme a las palabras que Dios ponga en nuestro corazón, no conforme a las palabras que nosotros querramos decirle a las personas, no conforme a lo que nosotros deseemos que las personas entiendan, sino conforme a las palabras de Dios. Dice, si alguno ministra, cuando está ministrando usted en oración, cuando usted está ministrando con la música, dice acá el Señor, ¿verdad? Si usted está ministrando con una palabra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. A veces nosotros lo hacemos con las facultades y el poder que tenemos nosotros de conocimiento, de sabiduría humana, pero eso no es bien recibido por Dios. Dice que tiene que ser conforme al poder que Dios le va a dar a sus hijos cuando nosotros lo hacemos de corazón. Dice también que para que en todo lo que nosotros hagamos cuando estamos acá al frente sea Dios glorificado por Jesucristo. Siempre va a ser la honra y la gloria tiene que ser para Dios. Dice que tiene que ser por los siglos de los siglos. Siempre tenemos que entender que nosotros solamente somos unos transmisores del mensaje de Dios, que solamente estamos transmitiendo el gozo que Dios pone en nuestro corazón, que solamente estamos transmitiendo el mensaje que Dios pone en nuestras vidas. Y cuando nosotros no sintamos eso en nuestro corazón, mejor es que no pasemos al frente, porque vamos a dar palabras humanas, vamos a dar palabras con raciocinio humano, aquellas palabras que quizás el pueblo lo va a aprobar, que quizás las personas o las grandes masas, multitudes de personas van a decir que estuvo muy bueno. Pero si a Dios no le agrada lo que nosotros estamos hablando, es vanas palabras. Puedo hablar mucho, pero a Dios no le agrada, porque no es el mensaje que Dios quiere transmitirle al pueblo que va a estar pendiente, a las personas que están escuchando el mensaje de Dios. ¿Por qué debemos creer en la Biblia? ¿Por qué es que nosotros debemos de creer en la Biblia? Aquí nos deja muchos mensajes el Señor, muchos textos para que podamos entender por qué debemos de creer en la Biblia, que es la palabra de Dios. Hemos dicho que el tema es conociendo a Dios por medio de la Biblia, que es su palabra. Entonces, ¿por qué debemos de creer en la Biblia? Vamos a una cita conocida, ¿verdad?, de la iglesia y del pueblo, en este caso, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, ¿por qué debemos de creer en la Biblia? Y aquí nos da la respuesta el apóstol Pablo enviándole una carta a Timoteo, ¿verdad? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, en esta tarde que el tema es conociendo a Dios por medio de la Biblia, que es su palabra. Ahora, ¿por qué debemos de creer en la Biblia? ¿Por qué debemos nosotros de creer que la Biblia de verdad es la palabra de Dios? ¿O por qué la Biblia es la que nos va a orientar para poder vivir en esta tierra? Y aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la escritura, en este caso estamos hablando de los 66 libros que están acá para que nosotros nos eduquemos, para que nosotros aprendamos, para que aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Dice una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces la Biblia nos va a servir para enseñarnos, para nosotros conocer lo que no sabemos, para enseñarnos a saber conducirnos en esta tierra. La Biblia entonces es para enseñarnos, dice que es para redarguir. ¿Qué es redarguir? Para reprendernos, ¿verdad? En el momento que nosotros vayamos por un lugar donde a Dios no le agrada. Entonces la Biblia, cuando la leemos, cuando leemos la palabra de Dios, nos sirve para redarguir, para reprendernos, ¿verdad? Dice que también sirve para corregir. Corregir si nosotros vamos en un camino diferente al que el Señor nos ha trazado. Dios nos muestra el camino, pero si nosotros creemos que vamos bien
y no hemos pedido la voluntad del Señor, entonces estamos errando, estamos equivocados por el camino que vamos. Debemos de leer la palabra para que el Señor, por medio de la misma, nos ayude a corregir el camino donde vamos. Dice también que la palabra es para instruir en justicia. Dios es justo, Él conoce lo bueno, Él conoce lo malo de cada uno de nosotros. Entonces Él dice que nos instruye en justicia. Si nuestro proceder es malo, entonces los actos que vienen para nosotros y la recompensa va a ser mala. Pero si nosotros estamos siendo guiados en justicia de Dios, como Él es justo, nos va a dar lo que nosotros merecemos. Y si merecemos nosotros que Él recibamos una bendición de Dios por algo que estamos pidiendo, Él nos va a dar la respuesta porque Él es justo. Él está viendo que nosotros nos estamos esforzando y estamos caminando por donde Él quiere, no por donde nosotros querramos. Dice también acá, ¿verdad?, que a fin de que el hombre de Dios... ¿Qué es un hombre de Dios? Es aquel que está tratando de llevar las cosas y la Biblia como el Señor la dejó. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. La perfección nosotros la andamos buscando hasta el día en que nosotros muramos o que el Señor venga por su pueblo. Y dice que el Señor nos deja entonces la Biblia para que busquemos la perfección, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos prepara por medio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos, nosotros lo hagamos bien, para poder honrar a Dios, no para honrar a los humanos, no para quedar bien con las personas, porque muchas veces lo hacemos para quedar bien con las personas, pero el principal acá es Dios. El principal en nuestra vida tiene que ser Dios. Entonces estamos aprendiendo a conocer a Dios por medio de la Biblia. La Biblia es la que nos va a conducir para poder conocer lo que Dios quiere, para poder conocer los misterios de Dios, para poder caminar en esta tierra por donde Él quiere que vayamos. Debemos entender que toda la Escritura, recuérdese, fue inspirada por Dios, por los hombres que la escribieron. Fueron 44 personas las que Dios usó para poder ser completada la palabra. 66 libros fueron escritos por 44 personas inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios reveló para que nosotros nos guiáramos, para que nosotros pudiéramos comprender, ¿verdad?, de que acá, oiga bien, estas 44 personas que escribieron no podían agregarle ni quitarle un punto o una coma. Tenía que ser exactamente como Dios se lo reveló por medio del Espíritu Santo. Entonces, si ellos le agregaron o le quitaron, ellos van a venir juicios sobre ellos en el momento en que Dios juzgue la vida de cada ser humano. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Estamos conociendo a Dios por medio de la Biblia, que es su palabra. Estamos conociendo que la Biblia es útil para enseñarnos, para redarguir, para arrepentirnos si andamos mal, para corregir el camino si andamos equivocados, para instruirnos en justicia si nosotros no estamos siendo justos con lo que estamos haciendo, si nosotros no estamos dando testimonio de verdad y que Dios está en nuestro corazón. Todos podemos fallar, pero todos podemos retribuir nuestra conducta en el momento que pedimos perdón para que Dios nos tome otra vez y nos enderece el camino si estamos equivocados para poderle servir al Señor, ¿verdad? Entonces, Dios es por medio de su palabra quien nos va a dirigir, quien nos va a corregir si vamos por el camino equivocado. Él es el que nos va a dar la oportunidad de enderezar nuestras veredas, nuestros caminos, si nosotros nos equivocamos. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice el apóstol Juan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el apóstol Juan? Que en estas últimas cartas que él escribió, estaba siendo completado todas las profecías, todo lo que iba a venir en el futuro para la humanidad. El apóstol Juan nos está diciendo que nadie podía agregarle y nadie podía quitarle a lo que Dios había establecido desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis que él estaba escribiendo. Él fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo para que él revelara los misterios que nosotros hoy conocemos, para que él revelara lo que nos espera en el futuro, para que él revelara las cosas que están por suceder y muchas que ya sucedieron. Entonces la Biblia es una compilación de 66 libros que nos permiten conocer a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Dice el tema. Conociendo a Dios por medio de la Biblia, que es su palabra.
Vamos a tener en esta tarde alguna información que para muchos ya la tienen, que ya tienen el conocimiento. Pero si usted lo sabía, pues qué bueno y gloria a Dios. Si usted no sabía lo que vamos a hablar en esta tarde, pues que sea Dios el que ministre, ¿verdad? Y nos dé la oportunidad de poder aprender más. Vamos al libro de Levíticos capítulo 24, versículos 5 al 7. Levíticos capítulo 24, versículos 5 al 7. Hoy vamos a aprender por qué la Biblia tiene únicamente 66 libros. Cómo por medio de la Biblia hemos entendido de que Dios dejó esta palabra, estos 66 libros. Y hablamos, ¿verdad? Que el apóstol Pedro nos dice que si vamos a hablar cuando prediquemos, que lo hagamos conforme a las palabras de Dios. Él nos ha dicho que si vamos a ministrar, que ministremos conforme al poder de Dios. Y dice que todo sea para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Hemos aprendido que el apóstol Juan nos dice, ¿verdad?, de que nadie le puede agregar ni quitar a la Biblia porque vienen juicios de Dios para la persona que lo haga. Si alguien le agregó más libros, si alguien le quitó libros, va a venir los juicios de Dios, las plagas que han habido para la vida de esta persona. Estas 44 personas que Dios utilizó fueron inspirados por medio del Espíritu Santo para que no faltara una coma ni un punto en la Biblia y que usted y yo tuviésemos la palabra de Dios. El apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo nos enseña, ¿verdad? Y nos dice que la Biblia fue inspirada por Dios, que los 66 libros fueron inspirados a 44 hombres, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser enseñados por medio del Espíritu Santo, para que pudiéramos ser redargüidos, para corregir, ¿verdad? Si nosotros andamos mal, nos reprende la Biblia, nos corrige si en el camino que vamos está equivocado. Dice que fue inspirada por Dios para que nos instruya en justicia, para que seamos justos, practiquemos lo correcto delante de los ojos de Dios, que seamos perfectamente preparados para bien, para la obra de Dios, ¿verdad? Ahora vemos acá por qué la Biblia tiene 66 libros. La Biblia tiene 66 libros porque este es el número exacto que Dios le reveló a Moisés. Libro de Levíticos capítulo 24 versículos 5 al 7. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. ¿De qué nos habla acá el Señor? Dios le pidió a Moisés algo que hiciera y que estableciera perpetuamente. La palabra perpetuamente es desde el momento en que lo hiciera Moisés iba a quedar grabado para siempre, para todos los que vinieran atrás de Moisés. ¿Qué fue la orden de Dios? Le pidió que tomara, ¿verdad? En este caso, flor de harina. Y vamos a ir analizando el versículo, ¿verdad? Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Ya le dio la primera instrucción, ya le dijo de qué material quería que lo hiciera, que sería en este caso el pan. Cada torta será de 2 décimas de efa. Le dio un peso, que en este caso sería la cantidad de capítulos y versículos que tiene cada libro de la Biblia. Vuelvo a repetirle acá entonces, aquí en Levíticos capítulo 24, versículos 5 al 7, el Señor nos dice exactamente por qué la Biblia debe contener exactamente el peso, que en este caso sería la cantidad de versículos y capítulos que tiene la Biblia. Dice así, una vez más, y tomarás flor de harina, que sería el material, el pan de vida iba a ser de flor de harina, y la cocerás de ella 12 tortas. Está dando una cantidad específica, 12 tortas de pan. Cada torta será de 2 décimas de efa. Le está dando una medida exacta Dios a cada una de las tortas, a cada una de las partes que tiene el pan de vida. ¿De qué está hablando entonces acá el Señor? Le está diciendo el peso exacto en efa, que equivale a capítulos y versículos que tiene la Biblia. No se le podía agregar más ni quitar. Le está dando una medida exacta, en este caso décimas de efa, que significan capítulos y versículos que iba a tener cada libro de la Biblia. Ahora veamos qué más sigue explicando. Dice, y las pondrás en 2 hileras, 2 filas iba a ser puesto el pan. En 2 hileras, oiga bien, 2 filas, eran 12 tortas, 2 filas de 6. Dice 6 en cada hilera, en cada fila tenían que haber 6 tortas, 6 panes sin levadura, sobre la mesa limpia delante de Jehová.
Cada vez que nosotros vayamos, la mesa limpia es nuestro corazón. Cada vez que nosotros vayamos a tomar el pan, a comer del pan, en este caso que sería la Biblia, nosotros tenemos que presentar, ¿verdad? Para poner el pan, que sería la Biblia, la santa palabra de Dios, ponerla en la mesa, que sería nuestro corazón. El corazón, que es la mesa, tiene que estar, dice el Señor, limpia. Si no está limpia la mesa, no vamos a poder nosotros a comer de ese pan. Y si nosotros lo comemos y la mesa está sucia, no va a poder nutrir, no nos va a poder llenar el corazón. Esa mesa está sucia, entonces no va a poder llenar ese pan sólido el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que agarra la Biblia, que serían las 12 tortas, las 2 hileras de pan. No va a poder recibir y ser nutrido por la palabra de Dios si el corazón, en este caso que es la mesa, está sucia. Una vez más, dice, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Versículo 6, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia de Jehová. Es nuestro corazón, tiene que estar limpio para poder nosotros comer del pan. Si nuestro corazón, nuestra mesa está sucia, podemos comer, pero ese pan no nos va a llenar. No es lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, porque la mesa está sucia y a Dios no le agrada cuando la mesa, que es nuestro corazón, está sucio. Sigue dando instrucciones, versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. ¿Qué es el incienso puro? Oiga bien, el incienso puro dice que y será para el pan como perfume. El incienso puro es cuando usted y yo oramos ante el Señor. Las oraciones son perfume grato delante de los ojos de Dios. Él percibe el perfume que sería nuestra oración. Él inhala si nuestra oración es pura. Él inhala nuestra oración si nuestro corazón es sincero cuando estamos hablando con el Señor. Hay instrucciones precisas entonces para poder abrir la Biblia y poder leerla. Las instrucciones que Dios nos da desde que tiene que estar la mesa, que es nuestro corazón limpio. También dice que nosotros debemos de poner nuestras ofrendas, que en este caso son como perfume agradable al Señor, como incienso puro, que serían las oraciones cuando nos presentamos al Señor. Sigamos viendo las instrucciones. Versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, que serían nuestras oraciones, y será para el pan como perfume. Va a ser agradable ante el Señor cuando nosotros vamos a abrir la Biblia. Va a ser para poder ingerir el alimento, el pan espiritual, como una ofrenda encendida a Jehová. Si nuestro corazón no está limpio cuando nosotros tomemos la Biblia y la leamos, nosotros la Biblia la vamos a leer por leer, pero no vamos a entender nada. No vamos a saborear la palabra del Señor. ¿Por qué no la vamos a saborear? Porque nosotros, nuestro corazón, que sería la mesa, está sucia. Y si está sucia nuestra mesa, no podemos nosotros recibir lo que Dios nos quiere dar. Entonces Dios quiere que nuestro corazón esté limpio para poder nosotros indagar, para poder ser enseñados, dice Timoteo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para reprendernos si andamos nosotros mal, es útil para corregir si andamos por un camino que a Dios no le agrada, es útil para instruirnos, ¿verdad? En la justicia de Dios ahí está. Si nosotros procedemos bien, vamos a recibir bendición. Si nosotros procedemos mal, vamos a ser condenados. En vida a veces nos vienen pruebas por nuestros malos procederes, por nuestros malos actos. Pero si nosotros nos agarramos del Señor, vamos a tomar entonces fielmente como el Señor nos dijo, ¿verdad? Y dijo que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, para que nosotros podamos vivir el tiempo que Él nos preste acá en la tierra, el tiempo que estemos acá en la tierra. Entonces, ¿de qué se tratan las 2 hileras, las 2 filas de panes? El Señor dijo que eran 2 tortas, ¿verdad? 2 filas de tortas de 6, que eran en total 12 tortas, poniendo 2 filas, que en este caso representa cada fila. Oiga bien, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento, oiga bien, ya estaba con su harina y su medida en efa exactamente completada. Los 27 libros del Nuevo Testamento ya estaban completados, ¿verdad? Con el efa exacto, en este caso los capítulos y los versículos, ¿verdad? El de una medida exacta para cada pan.
¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Entonces dice que nuestras oraciones van a servir cuando nosotros vamos a leer su palabra. Primero, tiene que ser con un olor grato, que en este caso debemos de pedir perdón para poder ser dignos de abrir la Biblia y leerla. A veces no lo hacemos, solo agarramos la Biblia y leemos. Pero dice que tenemos que presentar la mesa limpia, que es nuestro corazón. Tenemos que presentar el perfume, el incienso puro, grato ante los ojos de Dios, que en este caso sería nuestra oración. Que esa oración Dios la reciba para que nosotros podamos ser instruidos por medio del Espíritu Santo cuando abramos la Biblia. No, la Biblia se debe de leer solo por leer, debemos de estar preparados. El Señor hoy nos da instrucciones para poder indagar, para poder profundizar, para poder entender la palabra del Señor. La mesa, que es nuestro corazón, tiene que estar limpio. Segundo, tiene que presentar uno ofrenda grata delante de Dios, que en este caso sería el perfume, que sería el incienso, olor grato ante los ojos de Dios, que sería nuestra oración, despojándonos de todo lo que a Dios no le agrada y diciéndole al Señor que necesitamos que Él nos hable. Y cuando nosotros le pedimos así, entonces el Señor es cuando Él nos hace dignos y nosotros abrimos la Biblia y empezamos a comer esas 12 tortas, esas 2 hileras de 66 libros, de 66 panes que Dios nos deja para que cada uno se vaya nutriendo con la medida exacta que está en la Biblia. No puede ser agregado, no puede ser quitado nada de la Biblia. Dice acá que fue inspirada por hombres de Dios, ¿verdad? Útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregirnos, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Juan también que la Biblia dice: yo testifico, ¿verdad? Todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, de los 66 libros, que si alguno añadiere a estas cosas lo que ya está escrito, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas, ¿verdad? Estamos hablando de Apocalipsis 22, 18 y 19. El apóstol Juan nos dijo que ya había sido completada las 2 hileras, las 2 filas de panes, que en este caso es la Biblia. Por eso él cierra acá en el último capítulo de la Biblia. Lo dijo Juan, el último que fue inspirado por Dios para escribir el último mensaje para usted y para mí. Y una vez más, dice el apóstol Juan, Apocalipsis 22, 18, yo testifico, está diciendo, yo estoy diciendo que aquí se acabó todo lo que Dios quería que el hombre supiera. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. El libro es la Biblia. Biblia viene del griego de biblos, que significa los libros. Y el apóstol Juan nos dice entonces: yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, los 66 libros. Si alguno añadiere a estas cosas, no se le podía agregar más libros. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, aquí nos aclara entonces que no podemos quitarle a los 66 libros. De las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Un solo libro es el que nos va a salvar. Hemos entendido que si nuestro nombre no está en el libro de la vida, estamos condenados, porque nuestro nombre entonces tiene que estar en los otros libros. Y de la santa ciudad, dice, será quitado, ¿verdad?, el nombre, y será quitado del lugar a donde va el futuro si nosotros buscamos del Señor. Y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuántas promesas hay? Hemos aprendido que la Biblia tiene 8,000 promesas. Y esas 8,000 promesas son para nosotros, para agarrarlas, para poder vivir el tiempo que estemos en esta tierra. Amén. Entonces Dios nos dejó exactamente la medida: 66 libros, 2 hileras de panes para poderlos ingerir. De nosotros depende si nosotros lo hacemos o no lo hacemos. De nosotros depende si queremos que Dios nos hable. Porque muchas veces decimos: yo quiero que Dios me hable, pero no abrimos la Biblia, no la leemos. Recuérdese, hoy nos da instrucciones que para poder abrir la Biblia debemos de presentar nuestra mesa que esté limpia, que es nuestro corazón. Y tenemos que presentarle nuestra ofrenda como perfume grato, que serían las oraciones, el incienso puro, agradable ante los ojos de Dios, para que Él reciba, ¿verdad?, esas oraciones y que pueda ver nuestro corazón que es puro y sincero. La Biblia fue escrita, oiga bien, en un periodo de 1500 años. 1500 años se tardaron los 44 hombres que fueron inspirados por Dios para que se completara la última letra que está en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a aprender también, ¿verdad?, que la Biblia está dividida en 2 testamentos. ¿Qué significa testamento? Hemos aprendido que es un convenio o contrato de Dios que hace con los hombres durante el tiempo que tiene de vida en la tierra. Una vez más, ¿qué es un testamento? La Biblia está dividida en 2 testamentos. Dice que testamento es un convenio o contrato que Dios hace con los hombres
mientras está en la tierra cada hombre, cada mujer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer?